Vamos a hablar de un momento que de verdad lo cambió todo en la macroeconomía. Corría el año 1982. Dos economistas, Finn Caitlan y Edward Prescott, publican un artículo en una revista de primer nivel, Econométrica. El título era Time to Build an Aggregate Fluctuations. Y bueno, su impacto fue brutal. Tanto que, como especialista en pensamiento económico contemporáneo, puedo decir que es imposible, de verdad, imposible entender la macro de hoy sin entender este trabajo. Porque se atrevieron a coger una de las preguntas más viejas de la economía y le dieron una respuesta que sencillamente nadie se esperaba. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar esta aportación tan gigante? Pues lo haremos paso a paso. Primero nos meteremos de lleno en el gran puzzle que tenían delante, los ciclos económicos. Luego veremos por qué las teorías que había hasta entonces pues no daban la talla. A partir de ahí, el plato fuerte, su idea central, el tiempo para construir. Veremos cómo la convirtieron en un modelo, cómo lo enfrentaron a la dura realidad y, para terminar, el legado, el tremendo legado que nos dejaron. A ver, ¿cuál es el meollo de la cuestión? Los ciclos económicos. Es algo que vemos constantemente. Las economías no son una línea recta que sube y sube sin parar. ¿Qué va? Tienen sus momentos de auge, sus expansiones, y luego vienen las recesiones, las crisis. Y durante décadas los economistas se rompieron la cabeza intentando crear modelos que explicaran esto de una forma coherente, que explicaran estos vaivenes que son el pan de cada día en el mundo real. Y antes de que llegaran Caitlan y Prescott, ¿qué había? Pues para analizar la inversión, que es una pieza clave en todo este puzzle de los ciclos, había básicamente dos grandes teorías, dos formas de pensar. El problema, y esto es lo que ellos demostraron de forma brillante, es que las dos hacían aguas. Tenían fallos de base que las hacían incapaces de explicar lo que de verdad pasaba ahí fuera, en la economía real. Vamos a ver esas dos teorías que no terminaban de funcionar. Por un lado, teníamos el modelo neoclásico. ¿Su problema? Pues que partía de algo que sencillamente no es verdad. Asumía que el precio de los bienes de inversión, de las máquinas, de las fábricas, era constante. Pero si miras los datos, ves que sus precios suben y bajan una barbaridad. No cuadraba. Y por otro lado estaba el modelo de costes de ajuste. Este era un poco más sofisticado, sí, pero llevaba a una conclusión que no se la creía nadie, que a la economía le cuesta lo mismo ajustarse a corto plazo que a largo plazo. Algo totalmente irreal, ¿verdad? Y ojo que no lo digo yo, lo dijeron ellos mismos en su artículo, y bien clarito, no estaban para medias tintas ni para poner parches. Dijeron, mira, las herramientas que tenemos no sirven, son inadecuadas, punto. Hacía falta empezar de cero, pensar de otra manera. Y eso, justamente eso, es lo que se propusieron hacer. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a su idea central. Una idea que es de esas que cuando la oyes piensas, claro, es de cajón. Simple, pero a la vez totalmente revolucionaria. La genialidad está en fijarse en algo del mundo real, algo obvio, que increíblemente los modelos macroeconómicos habían ignorado por completo. Y lo explican con una frase inicial en su artículo que es una maravilla. Dicen que el vino no se hace en un día es algo que los economistas saben desde hace mucho. Pero es que los barcos o las fábricas tampoco se construyen en un día. ¡Brillante! Con esta analogía tan sencilla te están diciendo la clave de todo. Construir capital, construir las herramientas para producir, lleva tiempo. Y esto no era una intuición suya, sin más, ¿eh? No. Se apoyaron en datos, en estudios empíricos. Estos estudios demostraban que de media, desde que una empresa dice, venga, vamos a construir esta fábrica, hasta que esa fábrica está en marcha y produciendo, pasan unos 2 años. 2 años. Es un desfase temporal enorme en términos económicos. Y esta idea la metieron directamente en su modelo. De repente, la inversión ya no era algo que pasaba de un día para otro. No, un proyecto que arranca hoy no produce mañana. Hay que ir invirtiendo trimestre a trimestre hasta que por fin, después de un tiempo, se convierte en capital que produce cosas. ¿Y qué consigue esto? Pues mete en el sistema una inercia, una especie de memoria. Y esa persistencia era justo lo que faltaba para poder explicar cómo se mueven los ciclos económicos de verdad. Pero cuidado, que el tiempo para construir era la pieza central, sí, la más importante, pero no era la única. Para que el modelo fuera de verdad completo y realista, tenían que añadir un par de ingredientes más que también eran bastante novedosos. Así que el modelo se apoya, digamos, en 3 patas. La primera, ya la conocemos, el tiempo para construir. La segunda, esta es muy potente. La idea de que el motor de los ciclos son los shocks tecnológicos, o sea, cambios inesperados, aleatorios en la productividad. De repente se inventa algo nuevo o hay una mala cosecha. ¡Zaf! Eso mueve la economía. Y la tercera pata es una forma nueva de ver el trabajo. La gente no decide si trabaja más o menos solo por el salario de hoy, sino que también tiene en cuenta cuánto ha trabajado en el pasado. Mucho más realista. Y ahora llega la hora de la verdad. Porque, a ver, en economía se pueden construir modelos teóricos preciosos, muy elegantes en la pizarra, pero que luego no tengan nada que ver con la realidad.
Kirtland y Prescott hicieron lo más difícil, enfrentaron su modelo al mundo real. Cogieron los datos de la economía de Estados Unidos de la posguerra y dijeron, vale, modelo, a ver qué dices tú. Y compararon. Y los resultados fueron, sinceramente, espectaculares. Fijaos en la volatilidad del producto, de la economía en general. El modelo decía 1,8%. Los datos reales decían 1,8%. Clavado. Pero es que hay más. El modelo acertó en que la inversión se mueve mucho más bruscamente que la economía y que el consumo es mucho más suave, más estable. Y lo más importante, quizá, consiguió replicar que las horas que la gente trabaja suben y bajan casi al mismo ritmo que la producción total. Esto era un puzzle que ningún modelo anterior había podido resolver. Y ellos lo consiguieron. Y lo mejor es cómo lo contaron ellos mismos. Con esa flema, esa modestia típica de los académicos, escribieron en su resumen algo como: el ajuste es sorprendentemente bueno, dada la simplicidad del modelo. Sorprendentemente bueno. Era una revolución. Fue un auténtico momento eureka para toda la disciplina. Entonces, ¿en qué quedó todo esto? Bueno, pues su trabajo no fue solo, qué bien, hemos resuelto un problema técnico. No. El impacto fue mucho, mucho más profundo. Lo que hicieron fue ni más ni menos que poner la primera piedra de una escuela de pensamiento económico totalmente nueva. Y así nació lo que hoy conocemos como la teoría de los ciclos económicos reales, o RBC por sus siglas en inglés. Y la idea de base era rompedora. Decía que los ciclos, las expansiones y las recesiones no son un error del sistema, no son un fallo del mercado que haya que corregir. Son en realidad la respuesta natural, la respuesta eficiente de la economía a cambios reales, a shocks de verdad, como un avance tecnológico. Y aquí está la implicación más potente y, desde luego, la más polémica de todas. Porque si lo que decían Kirtland y Prescott era cierto, entonces una recesión no es necesariamente una enfermedad que el gobierno tenga que salir a curar con sus políticas. Podría ser, y esto es lo fuerte, la manera óptima, la mejor manera posible que tiene la economía de ajustarse a una nueva realidad. Por ejemplo, a una caída repentina de la productividad. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la pregunta del millón que este artículo lanzó al mundo y que, a día de hoy, sigue generando un debate enorme entre economistas. Una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si los ciclos económicos, con sus auges y sus caídas, no son un fallo del sistema, sino una característica natural e inevitable de una economía moderna?